El Evangelio de hoy termina con la frase, todo lo ha hecho bien. Y es lo que también encontramos en las distintas partes de los Evangelios, la gratitud y la admiración manifestada de distintas maneras que suscitaba el paso de nuestro Señor por la tierra, salvo por supuesto con sus eternos enemigos los fariseos. Las gentes quedaban maravilladas, todos quedaban admirados de los prodigios que hacían los Señor. Y entre todo lo que decían, esta alabanza de hoy resume a todas las otras. Porque llenos de asombro y de entusiasmo repetían, todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Y realmente era así. Desde los grandes prodigios hasta las cosas pequeñas, las cosas cotidianas, Jesucristo las hizo con la plenitud de que es perfecto Dios y perfecto hombre. Es decir, pasó haciendo el bien. Y eso es lo que nos pide la Santa Iglesia a nosotros los cristianos, que es una de las enseñanzas del Evangelio, esta unión. Es decir, lo que nos pide a los cristianos es obrar el bien, hacer el bien, cumplir bien con nuestras obligaciones, cualquiera sean estas, cualquiera sea el lugar que Dios nos haya puesto acá en la tierra. Hacer el bien y evitar el mal es el todo de la vida cristiana. Hacer el bien y evitar el mal. También es el todo, aún podemos decir, de la santidad, porque los santos justamente han alcanzado las alturas de la santidad haciendo el bien y evitando el mal. Y si esto último, evitar el mal, es huir del pecado y cumplir con los mandamientos, lo primero, es decir, hacer el bien significa desde esforzarse en corregir los defectos, desde esforzarnos en corregir nuestros defectos y las imperfecciones, hasta cumplir con los consejos evangélicos, es decir, hacer el bien y hacerlo bien, a eso que estamos haciendo, buscando asemejarnos al Señor. Los católicos sabemos, contra todo lo que dicen los protestantes, que la fe sola no puede salvarnos, porque sin obra es muerta. Y la fe sola no puede darnos la vida eterna, porque el que está muerto no puede conocer la vida. Vive sin operibus mortua es. La fe sin obra está muerta o es muerta. Es el primer motivo por el que nosotros debemos obrar el bien, hacer el bien. Y es el que inducía a San Antonio de Padua a decir que creer implica dos palabras, decir y hacer, es decir, confesar la fe, pero también manifestar esa fe en actos, manifestarla en actos. El segundo motivo para hacer buenas obras es el precepto formal que Dios nos da en sus mandamientos, sin cuya observancia íntegra, y sin observar íntegramente los mandamientos, nosotros no podemos hablar. Si quieres ingresar en la vida, dice el Señor, al cielo, por supuesto, la vida y la vida eterna, cumple con los mandamientos. Y el tercer motivo para la práctica de las buenas obras, frecuentemente olvidado por los cristianos, es la obligación de dar buen ejemplo a los demás. Nuestro Señor insiste claramente en este punto, en dar el buen ejemplo a los demás. Dice que vuestra luz brille delante de los hombres, para que viendo las buenas obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Así como condena el escándalo, cuando nosotros escandalizamos a los otros, es un pecado, de la misma manera pide que nuestra luz brille delante de nosotros. Sí, con nuestro buen obrar debemos creer que somos católicos, que somos cristianos. Y San Pablo también lo reitera, procurar, dice San Pablo, obrar el bien, no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Los santos, por su gran humildad, siempre se reprochaban que el poco bien que hacían, el poco bien que habían practicado, lo bien que habían hecho ellos, había sido muy imperfectamente. Bueno, los santos siempre, por su humildad, veían manchas en todo. Nunca veían la perfección, ¿cierto? Y es la segunda parte de las buenas obras, hacerlas, ya que las tenemos que hacer, y Dios nos pide hacerlas, y es una obligación del cristiano, hacerlas lo más perfectamente posible, dado nuestra condición de criaturas imperfectas, pero tratar de hacerlas lo más perfectamente posible. Es decir, no a medias ni en circunstancias realmente reprobables, robarle a uno para darle a otro, ¿no es cierto? Ni con miras puramente humanas, para que me feliciten, para que me vean, para conseguir algo, no. De esa forma las obras no sirven, ¿cierto? No son agradables a los ojos de Dios. Tampoco obrando sin estar en gracia, porque entonces si obramos
hace gracia tampoco tiene mérito. Ese es un tema para aclarar, pero personalmente, ¿cierto? Se puede aclarar eso. Y se hará el bien obrando con espíritu de fe, es decir, mirando únicamente a Dios y en estado de gracia. Así que las obras buenas las hacemos por Dios, sobre todo por Dios. Lo segundo que se nos pide es cumplir bien con nuestras obligaciones diarias. Cada uno en su lugar, el padre de familia como padre, el hijo como hijo, el estudiante como estudiante, el empleado como empleado, el obrero como obrero, el religioso como religioso, y cada uno en el lugar que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Cada uno con su trabajo, que lo haga bien, buscando la perfección, aunque no esté contento en la situación en la que está o en la que Dios lo ha puesto. No todos pueden estar conformes con su trabajo, con su profesión, con su situación. No todos trabajan en lo que quisieran, sino en lo que pueden o en lo que consiguen. Y lo mismo pasa con las tareas en la vida religiosa. De alguna manera, los religiosos saben que donde Dios nos pone, a través de sus superiores, que es la voz de Dios, que es la voluntad de Dios, ahí tienen que trabajar bien y hacer bien y sacar fruto. Para muchos el trabajo es solamente un medio de vida, pues bien, entonces tratar de hacerlo bien, ¿cierto? Y sacar fruto para la vida eterna. Pero el cristiano debe agregar además algo nuevo a esa obligación que tiene, a donde Dios lo ha puesto. Y eso es lo que diferencia al cristiano del que no es cristiano. El cristiano lo hace, debería hacerlo por Dios, a quien cada día se le presenta como una ofrenda. Ese trabajo que Dios le ha pedido, sea agradable o no sea agradable, presentárselo a Dios como una ofrenda que va a permanecer hasta la eternidad. Y esa es la diferencia con los demás. Un trabajo bien realizado, una misión bien realizada o una obligación bien realizada es otra cosa. Y lo mismo se aplica con el apostolado, ¿cierto? Con la causa católica, como llamamos nosotros, a la lucha por el catolicismo, por la ley, por la buena fe. Por esto, yo aprovecho para recordar que esto de exclusión de los valores cristianos que vivimos, de relativismo total, tenemos los católicos una obligación de trabajar por esos valores cristianos, por la doctrina cristiana. Y también en estos tiempos tenemos la obligación de trabajar por un orden sobrenatural. En medio del naturalismo reinante, cuando se niega el orden sobrenatural, nosotros tenemos la obligación de trabajar por este orden sobrenatural. En medio del culto al hombre y a los derechos humanos, nosotros tenemos que trabajar por el culto a Dios y los derechos de Dios. Por eso ser católicos en todos los instantes de nuestra vida. Y volviendo a las obras, respecto a las obras, nosotros, los católicos que generalmente admiramos la cristiandad pasada, es decir, los grandes siglos de cristiandad y sus obras que perduran a través de los tiempos, como las catedrales de Europa, tenemos en ellas un ejemplo de cómo los cristianos de esos tiempos glorificaban a Dios con su trabajo. Y vaya que era duro el trabajo que hacían, sobre todo aquellos obreros que hacían la catedral. Trabajo sin recompensa humana, ni siquiera la admiración del pueblo. Hoy día, con la tecnología, se pueden visitar estos magníficos monumentos sin viajar siquiera. A través de internet se puede viajar y conocer las catedrales europeas. El que ha tenido la dicha de subir a las torres de esas catedrales y descubrir el llamado encaje de piedra, con puntillas de piedra, es un tallado de la piedra que imita al encaje en la tela, una obra extraordinaria, y puede constatar que es una obra, es el producto de una labor paciente, una labor muy paciente y costosa por lo difícil y con las herramientas primitivas de aquellos siglos, de la Edad Media, ¿no es cierto? Pero lo que realmente asombra es que esas maravillas en piedra, o maravillas de piedra, no se veían desde abajo. Ese tallado, ese encaje de piedra no se veía desde abajo, sino se admiraba desde abajo. Es un trabajo solamente para Dios, es un trabajo con perfección y con sacrificio solamente para Dios. Todos los que gastaron sus energías y su vida en esas maravillas sabían que desde abajo, desde las calles o de las plazas, nadie iba a apreciar sus esfuerzos, solamente Dios. Es admirable, sobre todo en estos tiempos en que cualquier basofia se sube a internet. Todo el mundo quiere
lado y todo el mundo, y la gente, si uno no le agradece así concretamente, la gente se deprime, todo el mundo requiere. Sin embargo, el ejemplo que dan los cristianos, se trabajaba solamente para Dios, sin recompensas humanas, solamente para Dios. Entonces asumamos, mis hermanos, las obligaciones que Dios nos pone a cada uno en las situaciones que estamos, el trabajo diario, bien hecho siempre, tratando de hacerlo bien para glorificar a Dios, aunque nadie lo vea y aunque nadie nos agradezca, aunque nadie lo valore, nosotros lo hacemos por Dios. Por supuesto que para eso es necesario una vida espiritual un poco más intensa que unas oraciones dichas a la ligera. Eso requiere una vida, un cristianismo enraizado. Dios sí ve lo que hacemos y Dios sí aprecia lo que hacemos, poco o mucho. Dios lo ve, lo aprecia, y eso tiene que ser suficiente para nosotros, para que nosotros pongamos dedicación y amor a nuestro trabajo, a nuestras obligaciones, y además también de tantísimos frutos que adquirimos con eso, tantísimos frutos que nosotros podemos sacar de nuestro trabajo, incluso las almas que nosotros podemos salvar cumpliendo con esa obligación y ofreciendo a Dios esa obligación, este trabajo bien hecho, por nuestra santificación, por la santificación de las almas, por la conversión humana. Entonces, mis hermanos, pidamos a la Virgen Santísima en este mes de la Asunción y del Corazón Inmaculado de María, que ya celebramos el 15 de Dios, pidamos a la Virgen Santísima, que estuvo 30 años oculta en Nazaret cumpliendo su misión solamente de Madre de nuestro Señor, y después de Pentecostés otra vez volvió a eclipsarse durante muchos años hasta su asunción a los cielos. Pidamos a ella, a nuestra Madre del cielo, la gracia de cumplir con nuestras obligaciones solamente pensando en Dios, sin buscar recompensas humanas, y que al final de nuestra vida terrena también se pueda decir de nosotros: pasó sus años haciendo el bien. Además de cumplir con sus obligaciones, pasó su vida haciendo el bien sobre la tierra. Ave María Purísima, Padre,